Deuteronomio capítulo 17. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová, tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve tu corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Leímos hasta el versículo 20, todo el capítulo 17. Al principio de este capítulo dice algo que el común de las personas no conoce. La mayoría de las personas no conoce lo que dice estos primeros versículos. Y es sobre un tema que ya hemos hablado varias veces, pero es algo que se conoce a nivel mundial como normal. Dice,
cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu... el versículo 1. No ofrecerás un sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Dios, traspasando su pacto, y hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos. Ahora, aquí habla algo que para Dios es abominable y ya sabemos, ya lo sabemos, lo hemos nombrado muchas veces. Aquí dice alguien que del pueblo de Dios se incline. Bueno, aquí lo dice más específicamente a alguien del pueblo de Dios, que se incline delante de una imagen. Aquí, si se inclina delante de una imagen, ¿qué tiene que pasar? Cuando leímos los primeros 5 versículos, esa persona, hombre o mujer, irremisiblemente debe morir. Así dice, debe morir, ¿sí? Pero nosotros pues sabemos, hay varias religiones, no una sola, o sea, no se sientan ofendidos los de la religión, ya sabemos qué religión, que se inclina delante de estatuas. No, hay muchas. Realmente el corazón del ser humano está dado a inclinarse a lo que ve en sus ojos. Dice la palabra, Dios no mira lo que mira el hombre, pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Como el hombre mira lo que está delante de sus ojos, le es fácil inclinarse delante de un monumento. También habíamos leído hace poco, no hoy, no te harás imágenes, no te levantarás monumento. Y también dice este capítulo 16 que cuando haya un rey, que si el pueblo pidiera rey, hasta ese momento el pueblo no había pedido rey, pero si el pueblo pidiera rey, ¿qué rey pondrá? El que Dios eligiere. No tendrá como rey a un extranjero. Esto aplican mucho las instituciones políticas, pero tanto esto de no hacerse estatua como de no levantarse, de no tener rey, ¿dónde aparece? ¿Dónde aparece el primer rey que Israel pidió? Aquí está diciendo Dios, se está anticipando a eso que iba a suceder. Dijo que si el pueblo pidiera rey, no colocarían un rey, sino al que Dios dijera. Y tenía que ser del pueblo de Dios. Pero entonces, no sé si se acuerden de dónde fue que apareció el primer rey. Ya lo habíamos visto. ¿Dónde se puso por primera vez? A Samuel, primera de Samuel. En primera de Samuel aparece el primer rey. ¿Y qué característica tuvo ese primer rey? Se hizo una estatua. Él se levantó un monumento. Aquí aparece en este capítulo 17 de Deuteronomio lo que iba a suceder con Samuel. Lo que iba a suceder con el pueblo de Israel que iban a pedir un rey. Y ese rey se iba a levantar monumento. Y aquí dice, no te inclines, que no se inclinen ninguno del pueblo ante ninguna imagen. Pero también en Samuel vemos cómo todo el pueblo que tenía temor de los filisteos. El corazón de ellos estaba inclinado ante los filisteos. Las personas piensan que idolatría es únicamente arrodillarse delante de una estatua. Porque, bueno, algunos piensan que idolatría es algo más que arrodillarse delante de una estatua, pero no. El solo hecho de que se arrodille delante de una estatua, ¿qué está haciendo al arrodillarse delante de una estatua? Está teniendo a esa estatua como si esa estatua pudiera oírle. Pero ¿a quién se ora? Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 6, nos enseñó a quién se debe orar. Hace poco consideramos un versículo de Mateo 6, el versículo 12, pero fue específicamente ese versículo que dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. O también ese mismo versículo aparece en Lucas 11:4, pero ya dice, perdona nuestros pecados. Y esa vez hablamos de ese versículo para explicar por qué dice así en Lucas y por qué dice así en Mateo. Hoy lo que vamos a ver de Mateo capítulo 6 es el comienzo de esa oración. Vamos a mirar Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. El versículo Mateo capítulo 6.
el versículo 12 fue el último que leímos, pero hoy vamos a leer un poquito antes del 12. Vamos a leer el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, primero que todo, habla de a quién debemos orar. Jesús dijo: vosotros cuando oren, oren así. Entonces, el corazón del ser humano está dado a inclinarse delante de una estatua. Por eso las religiones que ofrecen eso, que ofrecen a las personas que se arrodillen delante de estatuas, tienen mucha acogida. Una de esas religiones que le enseña a sus feligreses, a sus súbditos, les enseña que se inclinen delante de estatuas, es una de las religiones que es reconocida como la que tiene la más conocida a nivel mundial. Incluso tiene estatuas en casi todos los países. En casi todos los países tiene sus templos, y en sus templos tienen estatuas, tienen imágenes muy hermosas. Eso sí, no son imágenes feas. ¿Quién se arrodilla delante de una imagen fea? La gente se arrodilla delante de una imagen que sea bonita. Entonces, en muchos países está esta religión, que sabemos delante de Dios, quienes están leyendo la Biblia se habrán dado cuenta, es una abominación para Dios. Hay personas que no les gusta que hablemos algo en contra de sus dioses. Entonces sí, está bien. Ellos, las personas que tienen estos dioses de yeso, de madera, y que supuestamente les ponen nombres que están en la Biblia. Hacen con talla imagen supuestamente de Jesús, pero hacen el Jesús que ellos imaginan. Hacen imágenes que no tienen nada que ver realmente con la palabra de Dios. No es realmente Jesús. Si fuera Jesús, el unigénito Hijo de Dios, ¿qué característica tendría? Perdonó los pecados, ¿sí? ¿Y qué otra característica tiene? Resucitó, ¿sí? Entonces, si resucitó, ¿cómo deben hacer una estatua? Si es que fueran a hacer una estatua, no deberían hacer estatua, no deberían hacer estatua. Pero si hicieran estatua, tienen que tener claro, Él resucitó. Pero hacen estatua de un momento específico de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué hacen de ese momento y no explican lo que sucedió en ese momento? En el momento que fue crucificado. Hay personas, incluso en mi país sobre todo, no sé en todos los países, pero bueno, también he conocido en otros países personas que cargan cadenas. Y en la cadena tienen una de esas imágenes. O sea, esas imágenes que hay grandes en los templos, donde la gente va y se inclina delante de estas imágenes, se arrodilla delante de estas imágenes. Esas mismas imágenes las tienen pero pequeñitas, las tienen a escala. Es decir, esa misma imagen grandota no la tienen así grande, la tienen chiquitita y la tienen colgada en el cuello. Algunas personas, ¿por qué lo tienen así? Porque sus padres, sus seres queridos, personas que no tenían ningún conocimiento en la Biblia, no sabían nada de la Biblia. Y estas personas desde niños les dieron, y esa persona tiene como mucho amor por esa imagen, ya sea pequeñita, miniatura, porque se la regaló su papá, su mamá antes de morir, un ejemplo. Entonces le tiene mucho cariño, y en algunas ocasiones especiales se coloca esa cadena de oro que tiene una imagen, ¿sí? Que curiosamente la gran mayoría ni siquiera sabe qué simboliza esa. Bueno, no es que esa imagen simbolice algo, sino lo que sucedió cuando realmente a nuestro Señor Jesucristo le pasó lo que se ve en esa estatua. En la estatua donde tienen a nuestro Señor Jesucristo crucificado, ¿Él para qué fue crucificado? ¿Él para qué padeció todo lo que padeció, la corona de espinas, que le desgarraran su espalda con látigos, y no solo su espalda, su rostro, todo su cuerpo como una llaga? Así quedó como una llaga, desfigurado. ¿Para qué le pasó eso que le pasó? Para el perdón de nuestros pecados. Cuando una persona, el común de las personas se imagina que blasfemar es decir vulgaridades, que blasfemar es decir Dios y empezar a decir vulgaridades, o tratar de ofender a Dios, como si Dios se ofendiera por palabras que nosotros dijéramos. Pero no es así. Dios no se ofende
de la manera como nosotros los seres humanos nos ofendemos. Y el ser humano tiende a imaginarse a Dios como un ser humano. No sé si ustedes han oído esta expresión que es humanizar a los animales. Quienes tienen animales de pronto no les gusta esta expresión y defienden, no, eso yo creo que eso no es humanizar, pero quienes no tienen animalitos, cuando ven que alguien que sí tiene un animalito le pone ropa, zapatos, le pinta las uñas, ¿sí? Dice, eso es maltrato animal, porque el animal necesita estar sin zapatos, porque él necesita desarrollar callosidad. Entonces, ¿cómo le van a colocar zapatos? Le están haciendo un daño. Eso es humanizar. Así enseñan las personas, humanizar. Ahora, no estoy ni defendiendo ni atacando a los que humanizan o no humanizan, pero el ser humano tiene el corazón dado a querer comparar el mundo espiritual con su propio corazón. Entonces, en su propio corazón, desde su propio corazón, se imagina a Dios como si fuera Él mismo. Por eso las personas, sin conocer la Biblia, se expresan diciendo, no, yo creo que a Dios no le gusta que hagamos así. Yo creo que Dios lo que espera es que nosotros hagamos. Nunca mencionan la palabra de Dios. Y si mencionan la palabra de Dios, es agregándole su pensamiento. Hace como unos 5 días tuve que ir a un edificio. Y en ese edificio entonces me hicieron ir hasta el último sótano. Y tenía muchos sótanos, 6 sótanos. Entonces bajaba un nivel, bajaba otro nivel. Porque era un edificio muy alto, también tenía muchos sótanos. Y estando en el último sótano, entonces entré al ascensor y entró conmigo una señora. Entramos al tiempo en el ascensor. Y la señora entró con tapaboca. Y de una vez me estaba hablando de por qué tenía el tapaboca. Me dijo que es que en ese edificio habían muchas infecciones así. Y le dije a esa señora, pero en la Biblia dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si una persona se enferma es porque Dios así lo ordenó. Dios dictaminó que a esa persona así le pasara eso. Y dijo ella, ay, no, 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 no. En la Biblia también dice, y ya estaba llegando al piso de ella, y se abrió la puerta, y bajándose me dice, en la Biblia también dice, se quedó pensando y dijo, ayúdate que yo te ayudaré, y se fue. Muchas personas se imaginan cosas así. Y dicen, en la Biblia dice, y le agregan lo que su pensamiento, lo que de su corazón sale. No sé si se acuerdan en el caso de Nehemías, cuando con Sanbalat, con Tobías, ¿qué tuvo que decir? De tu corazón tú lo inventas. ¿Eso es verdad? ¿Eso es así? No, de tu corazón tú lo inventas. Y Proverbios 28-26 habla de la persona que confía en su corazón, que confía en sus pálpitos. Ay, es que siento un pálpito. Ay, es que yo creo que como ese sexto sentido, mi corazón me dice así muchas personas. Incluso hay canciones que dicen algo así como, haz lo que te diga tu corazón. Así. Pero cuando miramos en la Biblia dice, el que confía en su corazón es necio. Proverbios 28-26. El que confía en su corazón es necio. Una persona hace como 2 años, no, antes de la pandemia, hace como 4 años, precisamente íbamos caminando y esa persona lanzó una frase. Y en la frase dijo que su corazón le decía que no tenía que hacer, que tenía que hacer. Le dije, disculpa, ¿por qué dices que tu corazón? Sí, porque es que uno debe aprender a sentir el corazón. Me estaba hablando de alguna filosofía, no sé, algo que estén enseñando, tal vez, no sé, en su universidad o algo así. Y me dijo, es que uno debe aprender a sentir el corazón y a guiarse por el corazón. Cuando me habló así, le dije, ¿por qué dices eso? Porque sí, así es, las mejores cosas en las que a uno le va tan bien es porque uno escucha atentamente su corazón y se deja guiar por el corazón. Así me dijo. Cuando me habló de esa manera, pues me sorprendió. Y le dije, pero es que en la Biblia dice, Proverbios 28-26, el que confía en su corazón es necio. Uy, no, no puede decir así en la Biblia. Yo tengo la Biblia en el celular. Saqué el celular y le dije, léela, mira, aquí está. Ay, ¿tú tienes la Biblia en el celular? Por supuesto. Todo el mundo debería tener la Biblia en el celular. Entonces, cuando ella leyó, el que confía en su corazón es necio, ¿qué pasó con esta persona? Esta persona tiene un grado de familiaridad conmigo. No es un familiar muy cercano, pero tiene un grado de familiaridad. Desde ese momento, hace 4 años, ya no, esa persona cortó toda comunicación conmigo.
le mostré algo de la Biblia, algo que sí dice la Biblia, ¿sí? Pero el ser humano, por lo de humanizar, ¿qué prefiere? ¿Creer la palabra de Dios o creer lo que su punto de vista le muestra de Dios? Por eso las personas que nacen en la religión X, en la religión Y, hay muchas religiones, más de 1000 religiones, pero digamos alguien nació en la religión 721, un ejemplo. Si esa persona nació en la religión 721, de tanto tiempo que lleva hablando los preceptos, normas, doctrinas que enseñan en su religión, esa persona, si se le va a nombrar algo diferente, muy probablemente se enoje, muy probablemente no quiera seguir hablando con la persona. Algunas personas llegan a usar la palabra, ay, me siento confundido, me siento confundida. Algo, por lo menos, está entre dos pensamientos, está cavilando entre dos pensamientos, entre lo que dice la palabra y lo que esa persona lleva tanto tiempo creyendo. Dice nuestro Señor Jesucristo un requisito, puso un solo requisito para todo aquel que se quiera hacer llamar cristiano, que quiera que Jesús lo llame cristiano, porque todas las personas se pueden hacer llamar cristianas porque sí, pero que Jesús les reconozca, Jesús puso un requisito. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La persona que no conocía este requisito, conózcalo hoy. Jesús dijo, lo pueden leer en 3 partes de la Biblia, en Marcos, en Mateo, en Lucas. En Mateo 16:24, Lucas 9:23, así. Lo pueden leer ustedes mismos. Si alguien quiere seguir a Jesús, ser seguidor de Jesús es ser cristiano. Niéguese a sí mismo. Si quieres saber más sobre este tema, hay videos que hemos hecho en vivos donde hemos explicado. Ya el tiempo del en vivo del día de hoy está llegando casi que a su final. Llegó el momento más esperado del día de hoy. Vamos a escuchar el testimonio de la hermana Ángela Corona, la hermana de Chile. Fue la primera hermana que recibió la salvación en Chile. Hay más hermanos en Chile, pero a través de TikTok fue la primera, la pionera, la hermana número 1 que Dios escogió en Chile. ¿Por qué? No sé. Vamos a escuchar el testimonio de ella. Bueno, yo desde niña me crié en una familia religiosa. Crecí con un papá que era pastor y desde niña conocí, digamos, a, entre comillas, a Jesucristo, pero no al Jesucristo que conozco hoy. Em, para mis papás, la verdad que la salvación se adquiría por nacer del agua y del espíritu, pero del agua física, no del agua de la palabra. Entonces mi papá siempre me decía que me bautizara, que me bautizara. Y recuerdo claramente en algún minuto que le pregunté qué pasaba si yo después del bautizo volvía a pecar. Entonces me dijo que no había otra salvación. Y de ahí yo opté por, crecí y me fui de la iglesia. No quise seguir. Cumplí la mayoría de edad y me fui. Por miedo, porque en realidad yo sabía que en algún minuto iba a volver a pecar. Entonces, además que en esa iglesia todo era pecado. Todo era pecado, cortarse el pelo era pecado, usar pantalón era pecado, todo era pecado. La verdad es que ir a la iglesia ya era sentir juicio desde que uno entraba hasta que uno se iba. Así que decidí alejarme de todo lo que era iglesia y me fui. Y bueno, hice mi vida, me fui a la casa de mis papás, formé una familia, estudié. eh, la verdad es que a pesar de que yo no tenía a Dios en mi vida, yo creía en Dios, pero no como al Dios de la Biblia. Y a pesar de todo lo que yo adquirí durante mi vida, siempre sentí un vacío muy grande, que no pude llenar nunca con nada. Y siempre lo atribuía a que mis papás no me querían. Yo siempre no me sentí querida dentro de mi familia. Y esa ausencia, ese vacío, nunca lo pude llenar ni siquiera con mis hijos, ni con mi marido. En todo me faltaba, siempre me faltaba algo. Y bueno, el año 2021, sufrí, me vino una depresión muy grande. Mi papá murió el año 2020 de cáncer y el 2021 a mí me vino una depresión que, bueno, yo creo que en realidad esta depresión la arrastraba desde muy niña, pero el 2021 vino con una secuela de como de crisis de pánico y eso afectó mucho a mi familia,
a mis niños, a mi marido, mi trabajo, renuncié a mi trabajo, no quedó la escoba en mi vida. Y bueno, busqué ayuda médica, fui a un psiquiatra, me pastillaron hasta por los codos y sentía que la verdad es que nunca me pudieron ayudar porque las pastillas lo único que hacían en el fondo era que uno pudiera seguir como viviendo, pero igual me sentía vacía. Pero yo creo que ahí fue como el pise fondo, porque sentía que por dentro me consumía una pena muy grande y no sabía cómo ayudarme. La verdad es que no había ayuda ni por fuera, ni yo, ni nada. Y sentía que tenía que acercarme a Dios. Algo dentro de mí sentía que me tenía que acercar, pero tenía mucho miedo de volver a esas iglesias que yo conocí cuando era niña, porque sabía que ahí no había ninguna ayuda. Y un día ingresé a TikTok y me empezó a aparecer el hermano Matusalem. Me apareció muchas veces, la verdad, y yo siempre deslicé. Debo decir que sentí mucho miedo porque desde niños nos dicen que tengamos cuidado con las falsas doctrinas, que cuidado que las personas mienten. Entonces siempre tuve mucho miedo, estaba muy, muy, muy perdida, no sabía a qué creer. Y bueno, en las redes sociales aparece mucha gente hablando muchas cosas y bueno, un día lo encontré en un live, un día en la noche, y me gustó lo que empezó a hablar. Y lo que más me gustaba es que decía que no le creyéramos a él, sino que leyéramos la Biblia. Lean la Biblia, no me crean a mí, lean la Biblia, estudien conmigo, pero lean la Biblia, no me crean a mí. Eso era lo que más me quedaba más grabado, que me quedó grabado mucho. Creo que estuve así del año 2022, desde septiembre que lo encontré en el live, un mes escuchando sus lives. Todas las noches volvía al live. Y en octubre me compré una Biblia con letra grande y busqué los videos en YouTube y empecé a estudiar desde Génesis 1:1. Y yo recibí la salvación cuando llegué a Génesis 1:26, pero fue un proceso, no es que con 1:26 lo haya recibido, sino que yo sentí que fue un proceso desde Génesis 1:1 hasta Génesis 1:26. Y, y fue hermoso porque la verdad es que pasé todo ese proceso. Yo creo que en muchas de las clases que estuve con usted lloraba sola porque la verdad es que tengo niños chicos y ellos iban al colegio y las guaguitas cuando dormían yo estudiaba 3 clases diarias. Y lloraba amargamente cuando me vi destituida porque yo pensaba que sí estaba haciendo bien, portándome bien, haciendo buenas cosas, sin molestar a la gente, ayudando a mi prójimo. Yo pensaba que estaba súper bien. Y no, pues me di cuenta que estaba súper mal y me vi en Romanos 3:23. Y creo que estuve así en Romanos 3:23 como una semana hasta que logré aceptar en el fondo que nuestro Señor Jesucristo ya nos había salvado y que yo en realidad no estaba destituida, lo que me faltaba era creerlo. Pero el creerlo tampoco me di cuenta que tampoco es de uno, viene de arriba, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que no basta con que uno diga yo creo, porque en realidad me costó como, fue un proceso de un tiempo. Y bueno, después me di cuenta que en el fondo del agua, que tanto hablan del agua material, no era el agua material, sino que era el agua de la palabra. Y bueno, después empezó mi proceso de unirme con la iglesia. Yo actualmente estoy asistiendo a la iglesia. Hay domingos que no puedo ir por mis niños que están enfermos, justo ahora estamos en invierno, ya acercándonos al invierno acá en Chile. Pero ha sido súper lindo el proceso de la iglesia. Participé del último CLF que hubo y algo que me quedó grabado de uno de nuestros siervos fue que dijo que Satanás nos muestra nuestra realidad y Dios nos muestra la verdad. Entonces, la iglesia nos hace caminar de una manera distinta a la que nosotros creemos y es un trabajo de irnos negando diariamente, continuamente, para seguir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y una de las promesas que quiero compartir con usted, que la amo, es, no sé bien, pero queda en el último capítulo de Mateo, el último versículo, no me sé el número, pero dice que hay una parte, dice, nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ahora ya nunca más me sentí sola. Ahora me siento acompañada y ese vacío se llenó. Y ese es mi testimonio ya. Gracias.
Gloria a Gloria. Dios, qué testimonio tan hermoso. Dios nos sorprende. No nos imaginábamos. Del hombre está, dice la Biblia, el hacer planes, más de Dios el que se cumplan. En varios videos habíamos dicho cómo en Chile algo que me sorprendió es la sed que hay de la palabra de Dios. Porque el en vivo a la hora de Chile es muy tarde. En ese momento creo que son las 10 de la noche o las 22 horas. En Chile creo que no se dice 10 pm, sino se dice 22 horas. Entonces en Chile creo que en ese momento son las 22 horas, que para nosotros, para los países como Perú, Ecuador, Colombia, son las 10 de la noche y es muy tarde. Pero y eso que cambió, hace poco, hace como menos de un mes, me parece que hubo un cambio, ¿no? De horario. Pero antes era las 11 de la noche en Chile. Y curiosamente, de las personas que están conectadas en este momento son de Chile. Si ustedes miran, si hiciéramos porcentajes, me atrevería a decir que el país del que más hay en ese momento es de Chile. Después Argentina, o están a la par, Argentina y Chile. Después México y después muchos otros países. Y curiosamente hay países que tienen como fama de ser cristianos, y por lo menos el país en el que yo me encuentro es un país que se identifica como un país de una religión idólatra, una religión que se hace estatuas y se inclina ante las estatuas así. Hacen procesiones con las estatuas, colocan estatuas encima de los carros y pi, tocan y van tomando cerveza y haciendo todas sus cosas. Pero hay países que tienen fama de ser cristianos. Y estos países, curiosamente, bueno, no me han escrito personas diciéndome yo soy de ese país, no sé, yo soy, pero de Chile, sí, y de Argentina también, y de México, etcétera, etcétera. También de España, también de Canadá, también de África, nos están viendo. En África hay un país, Guinea Ecuatorial, donde se habla español. Y también hay hermanos de África. Estas redes sociales, gracias a Dios, han permitido que hayamos podido llegar con el Evangelio a lugares donde de qué otra manera hubiéramos podido llegar. Así como la hermana Ángela, Dios a mí me fracasó, pero me fracasó totalmente. Igual que la hermana Ángela, y igual que más de uno de los que ha recibido la salvación. Algunos no se han dado cuenta que Dios los fracasó. Algunos simplemente se sintieron deprimidos en alguna época de su vida porque no les salían las cosas bien. Pero algunos ya se dieron cuenta, mi vida era como la de José. Dios permitió muchas cosas horribles que tanto que yo dije, ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué a mí? Pero cuando la persona recibe la salvación, ay, gracias Dios. Y lo que haya tenido que suceder para que yo pudiera tener oídos para oír, hazlo. Y también haz eso con mi familia. Ese es el corazón que Dios nos da una vez que recibimos la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra, para meditar sobre tu palabra. Gracias por los hermanos que han recibido la salvación. Gracias por Ángela, Ángela Corona, por todo lo que permitiste en su vida para que ella fuera salva. Gracias, Señor, por la bendición que le has dado. A través de ella, muchas personas van a conocer el Evangelio. Permite, Señor, que también a través de muchas personas que en ese momento aún no han recibido la salvación y están en ese momento conectados, permite que lo que tenga que suceder en sus vidas suceda, con tal de que sus almas no se pierdan, sino que reciban la vida eterna, reciban el sello del Espíritu tuyo. Te lo pedimos junto con los hermanos que en este momento están orando también, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.